Hola amigos, es un gusto encontrarnos el día de hoy para hablar un poco de nuestros ancestros los Utagaos. Y es que debemos tener muy en claro que los pueblos indígenas han sido históricamente desconocidos, violentados, discriminados e incluso exterminados. Los pueblos indígenas que habitaron el altiplano fueron exterminados física y culturalmente durante un proceso histórico escalonado, en el que después de ser conquistados y saqueados a lo largo de más de 5 siglos, todas sus culturas, prácticas y organizaciones fueron llevadas hasta los confines del olvido. Al punto de que elementos como el idioma propio, los rituales religiosos, la medicina tradicional y el vestido fueron prohibidos. El 16 de abril de 1770, la cédula real de Carlos III ordenó la enseñanza del castellano como lengua oficial del imperio y la prohibición de utilizar cualquier otra lengua. Por ejemplo, el gran imperio muisca, que había sido, descontando a los incas en el Perú, el pueblo más grande indígena de toda América del Sur, cuyo dominio se extendía desde lo que hoy conocemos como Sogamoso hasta lo que hoy sería Soacha, en cuyo territorio se hablaban distintos dialectos de la lengua chibcha y cuya población se estima cercana al 1.000.000 de habitantes al momento de la llegada de los conquistadores, fue desapareciendo, se esfumó, su lengua y cultura llegaron al borde de la extinción y por muchos años su imagen y legado fue ridiculizado y menospreciado en los imaginarios sociales de la región. No es casualidad que se haya fundado la capital del país en un lugar de tan difícil acceso, situado en lo alto de la cordillera. Esta decisión estratégica tiene que ver con dos factores claves. Por un lado, la gran red de comercio y caminos que abastecían al pueblo muisca, y por el otro, el alto valor simbólico que les otorgaba en todo el territorio haber vencido y dominado al pueblo más fuerte que regía sobre la región. Lo siguiente era borrar la huella de las culturas de los pueblos derrotados e imponer la propia. Y en este punto el mestizaje jugó un papel fundamental. Se exaltaba el ancestro, las costumbres y la cultura europeas y se menospreciaba y era motivo de vergüenza el ancestro indígena. En las últimas décadas ha habido grandes esfuerzos e iniciativas por rescatar el legado del pueblo muisca. En distintas regiones de la sabana se han reorganizado los cabildos, se han realizado estudios lingüísticos y arqueológicos, se han fortalecido algunas tradiciones desde la medicina tradicional y se ha comenzado a reconstruir el imaginario social en torno a los pueblos indígenas. Pese a que el destino de exterminio histórico y cultural de todos los pueblos del altiplano fue el mismo, es importante tener claro que no solamente los muiscas habitaron el altiplano. En la frontera sur del imperio, en un territorio nombrado en honor a este pueblo, habitaban los Utagaos. ¿Pero quiénes eran los Utagaos? Pues resulta que los Utagaos fueron el pueblo que habitó hace mucho tiempo antes de la llegada de los españoles a este territorio. Es posible que hace 600 años estuvieran en este mismo lugar donde estoy hoy o estás tú. Su nombre traduce desde la lengua muisca hijos del sol, aunque algunas versiones señalan que podría traducir hijos de la niebla. En la actualidad, realmente es muy poco lo que conocemos por registros históricos del pueblo Utagao. Fueron los pobladores indígenas de la zona donde hoy se ubican los municipios de Fusagasugá y Silvania. Sin embargo, este pueblo no posee grandes estudios en torno a su cultura, debido a los pocos elementos arqueológicos encontrados y a la falta de apoyo a las iniciativas de este tipo que se han gestado. Por lo tanto, lo poco que conocemos de la cultura Utagao se debe inicialmente a cronistas españoles y a referencias productos del estudio de la cultura muisca. Sin embargo, hoy sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que permanecieron como un pueblo independiente hasta la conquista de los españoles y que no se dejaron dominar completamente por los muiscas. Se ubicaban en la frontera muisca sirviendo como vínculo para entablar relaciones políticas y comerciales entre distintos pueblos, los panches, pijaos y los muiscas, entre otros. Tenían fama de ser un pueblo mágico, con amplios conocimientos en la preparación de venenos y en las propiedades de las plantas, los que les valió el respeto de sus vecinos y el dominio del valle de aquel momento conocido como el Valle de los Utagaos. Este valle era un lugar de paso obligado, pues era el único terreno relativamente plano en medio del recio relieve de la vertiente suroccidental del altiplano cundiboyacense, y era un cruce de caminos de distintas rutas comerciales, por lo que allí tuvo asiento uno de los primeros mercados de las comunidades indígenas que habitaban el centro del país, el cual se realizaba periódicamente según la ubicación de la luna y las estrellas y poseía sus propias normas y acuerdos. Su principal fuente de sustento estaba en el comercio. Desde el Valle de los Utagaos se abastecía a los muiscas de oro proveniente de las tierras de los panches, y a cambio estos últimos recibían sal y mantas muiscas. De igual manera, sucedía con los cueros obtenidos principalmente por los pijaos y que terminaban por redes comerciales en los dominios de los caciques de Bogotá y Tunja. Debido a dos enfrentamientos históricos de los muiscas contra los Utagaos, donde los segundos fueron derrotados y duramente castigados,
Se dice que con la llegada de los españoles, los sutagaos los recibieron y algunos colaboraron de distintas maneras con los conquistadores en el dominio del pueblo muisca. Si quieres saber más acerca de estas batallas, te invitamos a consultar nuestras redes sociales, donde encontrarás más materiales acerca de este apasionante tema. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el patrimonio cultural de Fusagasugá? Si bien, según la definición de la UNESCO de patrimonio, comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, prácticas relativas a la naturaleza, el universo, saberes, técnicas vinculadas a las artesanías, tendríamos que aceptar que el legado de los sutagaos bajo estas definiciones no entrarían dentro del patrimonio cultural inmaterial, en tanto no se ha mantenido ininterrumpidamente, no tiene una festividad, un carnaval o una tradición propia de los sutagaos que pasará de generación en generación hasta la actualidad. También es cierto y habrá que decir que muchos elementos han perdurado por más de 500 años y que aún hoy en día, sin que lo notemos, en la mayoría de los casos viven entre nosotros. Fusacatán, Bozachoque, Usatama, Zaratema, Fusagasugá, Guchipas son palabras que han persistido, que viven, que todos los días pronunciamos y que esconden pequeños hilos que si tiramos de ellos puede que comencemos a desmadejar pedazos de nuestra historia perdida. Pero no solo con las palabras, la influencia de nuestros ancestros, su legado, se esconde en muchas partes. ¿Sabías que el juego del tejo lo inventó el dios Muiscafú? ¿O que el mismísimo dios Bochica habitó las tierras de Fusagasugá en el territorio conocido como Guchipas? ¿O que el maíz fue un regalo de los dioses a los hombres? ¿Sabías que en la plaza de mercado, en los puestos de hierbas, confluyen aún hoy muchas preparaciones mágicas y curativas, algunas con tradiciones y legados de nuestros ancestros indígenas? El Valle de los Sutagaos aún hoy en día mantiene su carácter de puerto y acoge a personas y culturas de distintos lugares. El patrimonio también lo construimos y las tradiciones solo viven y se alimentan de nuestro interés por ellas. Es por eso que este podcast busca despertar tu interés en el legado de nuestros ancestros sutagaos. Hay mucho por investigar, mucho por recuperar. Debemos reconstruir nuestra historia y reencontrarnos con nuestro pasado para poder caminar con seguridad y firmeza hacia el futuro. Es un gusto compartir con ustedes y hasta la próxima. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Colectivo Red Sumar.